tomando en cuenta que el presupuesto para la educación de este año es el más bajo de la última década, por lo que el anteproyecto del presupuesto del MEP provocaría que el dinero asignado para la educación del próximo año se aleje aún más del 8% del Producto Interno Bruto, el PIB, que establece la Constitución Política como un monto que debería dar el Estado al sistema educativo. ¿Qué implicaciones tendría entonces esta disminución presupuestaria, principalmente en la calidad educativa? Para abordar este tema ya nos acompaña la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, el SEC, Georgina Alvarado. Buenas noches, Georgina. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Interferencia de este martes. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Georgina, tal vez para iniciar, bueno, sobre este tema decía el ministro de Hacienda, Novia Costa, al semanario Universidad, que el monto que se están planteando como anteproyecto, digamos, de presupuesto es preliminar y que aún resta por hacer, pues, ajustes, digamos, para remitir ya un monto definitivo del límite presupuestario que se le asignará para el presupuesto 2025. Pero, Georgina, ¿qué tal vez nos dice que esta base para iniciar la negociación se plantee reducir, como decimos, en 65.000 millones de colones? Sí, claro, es una preocupación enorme, don David, y disculpe, pero no escuché cómo se llamaba la Hulda, compañera. Julia, y Hulda. Julia. Hulda, pero no se preocupe. Hulda, muchas gracias, y disculpa. Sí, es una preocupación enorme para todas las organizaciones magisteriales en este momento y estamos hablando no solamente los sindicatos, sino todas las fuerzas vivas del país que saben y reconocen que la educación pública es un eje fundamental para poder garantizar la soberanía, la democracia y principalmente el progreso de un país. Vemos con mucha preocupación, como bien lo mencionaste, David, cómo la falta de asertividad de este gobierno y de nuestros jerarcas es cada vez más cuestionable, es cada vez más lamentable, porque encontramos en este momento una serie de situaciones que están generando crisis estructurales importantes que, de no ser atendidas, van a generar rezagos importantísimos en las generaciones actuales y en las futuras también, porque son justamente ellos y ellas quienes están teniendo los principales golpes por esta falta de asertividad y por estos recortes presupuestarios tan pronunciados. Nosotros podemos decir que el sistema educativo costarricense había tenido una visión estratégica a lo largo de la historia justamente por esa inversión paulatina y sostenida que se ha realizado en el sector educativo. Y fíjense ustedes que en el presupuesto del año pasado, hablábamos de que nos habíamos devuelto 10 años, el presupuesto más bajo en los últimos 10 años. Y ahorita podríamos hablar y podríamos comparar el presupuesto asignado para este año o el porcentaje asignado para este año, porque todavía no tenemos la certeza, ¿verdad? Ahí tenemos una información fuera de lo oficial, que nos hablaría de 1.9 millones de colones, que fue lo que ayer, en las últimas horas de la noche, porque también nos enteramos de esto, se logró enviar al Ministerio de Hacienda. Estaríamos hablando de un retroceso similar a la inversión realizada en el año 2020, es decir, en el año 2000, perdón. Es decir, nos estamos devolviendo 25 años en la historia, con un país que tiene problemas cada vez más profundos de desigualdad y que tiene situaciones cada vez más apremiantes que atender en el sistema educativo costarricense. Precisamente, doña Georgina, ya lo mencionaba usted un poco, que el presupuesto para el MEP del 2024 es el más bajo de los últimos 10 años en relación con el Producto Interno Bruto. Cuando recordemos, el mandato en realidad constitucional es de un 8% de monto base para la educación. Y tal vez hablar de cuál es la situación que ustedes ven que vive actualmente el sistema educativo a partir de esa reducción presupuestaria que se ha venido presentando en los últimos años. Bueno, la serie de situaciones, y es que esto es como un efecto dominó, compañeros. El problema más grande es la falta de capacidad de los administradores de los centros educativos para poder operar. Eso para citar uno de los problemas estructurales profundos. Estamos a las puertas de cierre técnico de centros educativos que no tienen para pagar el agua, que no tienen para pagar la luz, que tuvieron tal vez el beneficio de haber recibido nueva infraestructura en los últimos 10, 5 años, pero que al día de hoy el presupuesto no les alcanza para darle mantenimiento a esos centros educativos que estaban en muy buenas condiciones gracias a la inversión que se había realizado.
A esto sumémosle el recorte en los programas de equidad, que es lo que más nos duele a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación, y por lo cual hemos alzado la voz. Y sé que también el movimiento estudiantil está muy encaminado en la defensa de ese presupuesto. Esos programas de equidad están generando la expulsión de miles de estudiantes porque ya no tienen beca, porque ya no tienen acceso a transporte, porque se están cerrando rutas y porque se están cerrando además el servicio de comedores, porque no se cuenta en este momento con la capacidad para poder atender todas esas situaciones de esos estudiantes que han sido producto justamente de la cobertura social del país, de la cobertura y de la credibilidad que históricamente ha garantizado esa paz y esa justicia social que le ha permitido a la población costarricense cambiar y tener mejores oportunidades. Georgina, entonces estamos hablando de un contexto en el que ya se están sintiendo estos recortes que se han venido presentando en los últimos años, usted ejemplifica, pero justamente hay muchas carencias en cuanto a infraestructura y acceso a recursos en los centros educativos, lo podemos ver así, o sea, se está limitando pues este acceso a la educación igual para todas y todos. Claro, imagínense que el año anterior fueron cerca de 823 órdenes sanitarias, 849,50 órdenes sanitarias. Y este año arrancamos con 123 más que el año anterior. Arrancamos. Es decir, empezamos con un curso educativo que ya tenía un traspié importante que precisamente genera y profundiza esas situaciones de desigualdad. Vienen las épocas más complejas para nuestro país y lo sabemos, vienen las lluvias, vienen las situaciones atmosféricas complejas y no queremos ni imaginarnos de lo que va a pasar para poder atender todas las situaciones que van a generar esas condiciones atmosféricas que nos pintan ya un escenario complejo. Además de esto, vemos la brecha tecnológica que, si bien es cierto, la pandemia nos obligó a realizar alguna serie de adaptaciones, no ha logrado ser subsanada. Simple y sencillamente evidenció una vez más las desigualdades en el acceso a la educación de muchos de estudiantes, dependiendo también de sus posibilidades económicas. Falta de material didáctico. Díganme ustedes, compañeros, compañeras, ¿qué va a preferir un director de un centro educativo? ¿Pagar el agua, pagar la luz o comprar los recursos didácticos que se requieren para garantizar una educación de calidad? Bueno, pues son reflexiones a las que nosotros tenemos que llegar. Y teniendo la certeza de que en este próximo presupuesto vamos a tener menos de 65,000 millones de colones, el asunto se complica todavía un poco más. En ese se complica un poco más, tal vez justamente sería bueno profundizar qué prevén ustedes, ya usted nos habla de las carencias que existen en este momento, pero qué prevén que puede ocurrir a partir de un recorte más, qué tan significativo puede ser cuando hablamos de 65,000 millones de colones en ese presupuesto del MEP, en qué áreas, tal vez en las que usted ha mencionado, o si ve otras que podrían verse impactadas ya a partir de un nuevo recorte. Bueno, como les dije al principio, lo que más nos preocupa es la posibilidad de los cierres técnicos. ¿Por qué? Porque muchos centros educativos no van a llegar ni a agosto con esas partidas presupuestarias. Ellos hablan de modificaciones específicas en las leyes, en la ley que permite la asignación de las partidas presupuestarias. Pero por Dios, chicas y chicos, esto no es una medida sostenible. Esto popularmente podríamos caracterizarlo o llevarlo a la metáfora de vestir un santo para vestir a otro. Le vamos a quitar entonces a las escuelas para poder cubrir las necesidades de los colegios técnicos, pero eso no es sostenible en el tiempo, porque esas escuelas que quizás en este momento pueden realizar algún tipo de ajuste, el próximo año las condiciones pueden cambiar y todas y todos lo sabemos. Aparte de esto, esta situación complicada a nivel presupuestario está generando todavía más recarga laboral en las trabajadoras y en los trabajadores de la educación, que ya ahora no solamente tienen que trabajar con las cuestiones administrativas, sino que tienen que estar tomando los viernes, los sábados y los domingos para realizar bingos, para atender partidos de fútbol, para poder realizar actividades económicas que sostengan y que garanticen la continuidad de esos centros educativos, porque de lo contrario, compañeras y compañeros, la catástrofe y el cierre de los centros educativos va a ser inminente.
Definitivamente es necesario levantar el velo de la regla fiscal que está oprimiendo el presupuesto de educación y se requiere absolutamente responsabilidad de nuestros jerarcas. Son ellos y ellas los principales llamados a defender lo que le corresponde, que es su presupuesto. Y voy a utilizar también esta metáfora, ningún jefe y ninguna jefa de ningún hogar va a permitir que se le lleve su dinero para ser utilizado en otros menesteres. Todas y todos sabemos que lo que primero tenemos que atender son las necesidades de nuestra casa, de nuestras instituciones, de lo que nos corresponde para poder salir victoriosos y para poder afrontar lo que exige nuestro sistema educativo costarricense. La política pública educativa bien lo dice, necesitamos avanzar hacia la cobertura, hacia la universalización de la educación, hacia la posibilidad de garantizar calidad y equidad en nuestro sistema educativo. Pero este tipo de iniciativas y este tipo de situaciones que carecen absolutamente de responsabilidad social, porque eso es un tema de responsabilidad social, nos está abalanzando, nos está empujando hacia una crisis. Educación en Costa Rica en este momento está en crisis y lo tenemos que reconocer. Necesitamos que la misma sea declarada como un elemento de emergencia para atender, para poder defender y principalmente para poder garantizar, porque son las y los estudiantes que requieren de estos programas de equidad, que requieren de la educación pública, quienes estarán mañana tomando las decisiones del rumbo del país que nosotros hemos aspirado a construir. Doña Georgina, a veces cuando hablamos de estos temas, pues sí, estamos hablando de situaciones tal vez de infraestructura y demás, pero ahorita usted mencionaba que nos referimos a la situación de estudiantes, ¿verdad? Tanto de escuela como colegio. Entonces quería preguntarle, porque también cuando mencionaba usted lo de posibilidad de cierres técnicos, incluso es una advertencia, me parece bastante grave de que se pueda hacer un escenario. Si tienen ustedes información mapeado de a qué zonas, por ejemplo, afectarían posibles cierres técnicos, o un poco como, ¿verdad? ¿De dónde viene la información con respecto a esa advertencia que hace usted? De hecho, ya hay reportes de centros educativos, ¿verdad?, que han estado generando todas estas denuncias. Hablamos del Colegio de Guásimo, podemos mencionar el Liceo del Sur, que también tiene que sopesar entre si pagan los servicios básicos o atienden otras necesidades. Hablamos de la Escuela San Francisco, también, que presentó una denuncia, y aquí podríamos continuar con la lista, y les puedo asegurar, Hulda y David, que dentro de una semana, dentro de un mes esta lista se va a ir aumentando y se va a ir agravando. Hay cuestiones que desde el seno del Ministerio de Educación Pública se están atendiendo con agilidad, pero porque son casos aislados. Pero esta situación es un problema estructural que se va a profundizar con el paso del tiempo y pronto dejarán de ser casos aislados. Pronto empezarán a ser situaciones masivas. ¿Cómo empezó la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social? Con casos aislados, con listas de espera. Vean cómo estamos ahorita. El panorama que nos espera para educación no es nada distinto si no se atiende como corresponde y si no se visualizan todas esas alarmas que desde ya se están activando. A nosotros nos preocupa mucho, incluso percibimos que hay un interés genuino hacia avanzar y hacia fortalecer la educación privada. Y nosotros podemos decir esto con iniciativas como, por ejemplo, la creación de megacentros educativos. Bueno, muy bien. Megacentros educativos porque ellos cuentan con un currículum completo. Perfecto, está muy bien. Megacentros educativos porque ya tienen la infraestructura instaurada. Perfecto, muy bien. Megacentros educativos que, por cierto, ya van a tener problemas presupuestarios para poder atender las cuestiones de infraestructura que se le presenten. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que son de escasos recursos y que se tienen que trasladar media hora, una hora, hasta 2 horas o más para trasladarse a sus megacentros educativos cuando al mismo tiempo les estamos recortando becas y transporte? Les estamos negando el acceso a la educación y no van a poder tampoco mantenerse en la misma condición que las personas o los estudiantes que se encuentren ubicados en los alrededores de esos megacentros educativos. Son cosas que hay que observar con mucha, con malicia, ¿verdad? Y con cierta preocupación, porque hasta dónde queremos llegar.
Las alianzas público-privadas, por supuesto, que cuando benefician a las instituciones públicas, esto es genial, esto es fenomenal y se agradece. Tomo el espacio también para agradecer a todas esas instituciones privadas que en determinados momentos han estrechado alianzas con centros educativos públicos para poder garantizar calidad en los mismos y para poder solventar las necesidades que se presentan. Pero esas alianzas público-privadas no van a ser sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque las mismas instituciones privadas también tienen que atender sus situaciones estructurales y no van a poder garantizar el apoyo económico de forma constante y de forma pertinente a las necesidades del centro educativo. Las escuelas modelo fue una también de las iniciativas con la que se posicionó nuestra jerarca del Ministerio de Educación Pública, pero compañeras y compañeros, fueron 23 centros educativos en las direcciones regionales, 23 centros educativos contra los más de 5,000 centros educativos que tenemos ubicados en el territorio nacional. No puede ser, ¿verdad? Un asunto comparativo, no es sostenible, no es ni siquiera comparable, no podría ser comparable porque no podemos con la excelencia y con el éxito con el que desarrollamos la atención de 23 escuelas, decir que de la misma manera vamos a implementar esas estrategias en el resto de centros educativos que, como les digo, superan los 5,000 en todo el territorio nacional y que no todos están en las mismas condiciones. A nivel estratégico, nosotros necesitamos realizar algunas modificaciones y nos preocupan incluso algunos señalamientos que ha utilizado el gobierno para poder respaldar sus criterios, algunos criterios de la OCDE que han utilizado, como por ejemplo algunas recomendaciones que mencionaba el informe del 2017 que decía que a nivel estratégico tenían que haber cambios en la financiación y en la gobernanza. Qué conveniente, en la financiación y en la gobernanza que impulsó estas iniciativas de las escuelas modelo, de las alianzas público-privadas y de los megacentros educativos. Esto, claro, tergiversándolo para poder justificar esos recortes presupuestarios. Aparte de eso, tenemos otras comparaciones que en muchas ocasiones realizan, por ejemplo, con Irlanda, con otros países, donde la inversión per cápita por estudiante es mucho mayor a la inversión per cápita que hace Costa Rica, pero que a la hora de hacer las comparaciones globales, la inversión de esos países es muchísimo mayor a la nuestra, porque el Producto Interno Bruto de nuestro país es mucho menor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la manipulación de la información es lo que ha permitido que el Ministerio de Educación logre posicionar esas ideas en la comunidad en general, sin entender el trasfondo y sin entender las implicaciones de lo que un recorte presupuestario puede generarle a un país o a una nación. En el caso nuestro, Costa Rica había destacado de los demás países latinoamericanos. Hemos hecho historia a nivel mundial porque justamente tenemos la capacidad de preparar personas con un nivel de formación sumamente alto, sumamente competitivo, sumamente capaz de poder asumir puestos importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Solamente tenemos que volver la mirada a nuestros países hermanos, quienes han tenido una menor inversión en educación. Una menor inversión en educación se revierte en un país que avanza hacia la desigualdad, que avanza hacia la criminalidad, que avanza hacia la inseguridad ciudadana, y eso no lo vamos a permitir. No estamos dispuestos a permitirlo y tendremos que iniciar el proceso de defensa como corresponde. Son las 6:43, estamos en vivo acá en Interferencia de Radio SUCR, conversando esta noche con la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras, de Educadoras y de Educadores costarricenses, el SEC, Georgina Alvarado. Vamos a hacer una pausa de tan solo segundos y ya continuamos conversando sobre el recorte anunciado por el Ministerio de Hacienda al MEP en el presupuesto educativo 2025. Interferencia. Estamos en vivo en las 3 frecuencias de radios UCR, 96.7 FM, 101.9 FM y 870 AM.
Continuamos en vivo. Muchísimas gracias por mantener la sintonía acá en Interferencia de Radio UCR. Doña Georgina nos decía que pues parte de los problemas también, además de la falta de infraestructura adecuada en muchos centros educativos, parte de los problemas que pues tienen actualmente el sistema educativo es la saturación de labores para los docentes y para los docentes que imparten en escuelas y colegios. Dentro de la comunicación que envía el Ministerio de Hacienda, se plantea que para el próximo año no se va a autorizar la creación de plazas. Esto es algo que se ha venido ya pues planteando o repitiendo en los últimos años, pues debido también a las leyes que limitan esta creación de nuevas plazas. Entonces, un poco, ¿qué implicaciones tiene esa saturación, doña Georgina, sobre el trabajo docente y obviamente repercute en la calidad educativa para las y los estudiantes? Sí, les comento, Hulda y David, casualmente hace una semana tuvimos en la Junta Paritaria una audiencia con la directora de la Escuela de Atillo. Ella externaba su preocupación en torno a la situación de violencia y a la situación psicológica que tienen sus estudiantes, la necesidad de que les sea nombrado un equipo interdisciplinario que logre garantizar la atención integral del estudiantado. Tenían años de estar solicitando este espacio, años de estar solicitando esta instauración del equipo interdisciplinario. ¿Saben ustedes cuál era la respuesta? No hay presupuesto. No tenemos presupuesto. Por supuesto que en esta última sesión se les garantizó, se les solicitó incluso que brindaran copia de toda la documentación en la que ellos durante todos esos años habían estado solicitando este acompañamiento, este nombramiento. Pero vean ustedes que presupuesto que está en este momento incorporándose al Ministerio de Hacienda no permite ni siquiera la creación de nuevas plazas. En una sociedad que tiene cada vez más problemas de inseguridad ciudadana, en una sociedad que está siendo cada vez más violenta, que requiere cada vez más de una atención integral del estudiantado. Entonces, existe una preocupación genuina sobre la forma en la que se van a resolver estas cuestiones y en muchas ocasiones han querido amparar, ¿verdad?, esta situación a la baja natalidad que se está generando a nivel país. Bueno, es un fenómeno mundial, pero que a nivel país no nos deja de afectar o de incidir. ¿Pero por qué esa baja natalidad no es utilizada para redistribuir la matrícula de los estudiantes dentro de las aulas y ofertarles una educación de mayor calidad, de mayor atención, de mayor operatividad para poder subsanar todas las situaciones específicas de los estudiantes, atender sus necesidades de manera exitosa, con calidad, con una integralidad oportuna y para poder ofertar un currículum más diverso que logre complementar esa universalización de la educación, esa universalización curricular que aspira a nuestra misma política educativa? Bueno, son cuestiones que también se tienen que observar y que también se tienen que medir con una meticulosidad sumamente importante que nos permita debatir todos esos criterios que respaldan el recorte presupuestario que en este momento nuestros jerarcas están impulsando. Esta situación va además, como lo mencioné hace un momento, a generar un rezago operativo. Imagínense que el año pasado los programas de equidad fueron recortados. Es más, la red de cuido recibió un 10% menos que el año anterior. Entonces, son cuestiones que nos dejan a nosotros sobre una situación de incertidumbre y de preocupación real sobre las acciones que se tienen que generar desde las diferentes articulaciones, desde los diferentes sectores, desde las diferentes fuerzas vivas de nuestro país, porque no vamos a permitir que se sigan generando esta serie de situaciones. Porque incluso nuestros jerarcas tienen un mandato, un perfil de obediencia que es penado. Incluso el artículo 314 del Código Penal les denomina a ellos y les delimita a ellos en todos sus extremos la obediencia y el cumplimiento de sus funciones. Y dentro de sus funciones está el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Así que bueno, dejamos aquí sobre la mesa también esa cuestión que es bastante interesante y que sabemos, ¿verdad?, que como trabajadores y defensores de las instituciones públicas de nuestro país, pues somos los garantes y somos los llamados a vigilar que se cumplan esos mandatos constitucionales y que se defienda la educación pública como motor de transformación social.
Doña Georgina, en la carta de Hacienda relacionada con esta solicitud de nuevo recorte se justifica en la situación fiscal, que es además un argumento que pues al ministro Novia Costa se le ha escuchado reiteradamente. ¿Qué posición tienen ustedes frente a este argumento, que además en apariencia es una contradicción? Pues el gobierno ha venido hablando de una mejora en las finanzas, pero también justifica este tipo de medidas de austeridad en esa situación fiscal del país. Bueno, aquí yo hasta una rima le puedo sacar. Ahorro estatal, rezago total. Han tenido una visión macroeconómica que posiciona por encima las políticas fiscalistas sobre aquellas de cobertura social. Definitivamente, un país que no invierte en sus instituciones públicas como lo son la Caja Costarricense, en el caso nuestro, de educación pública, es un país que está condenado a los rezagos estructurales históricos. Necesitamos que la protección de estos componentes estratégicos sigan siendo robustos, encuentren una salida oportuna y que dejen de ver la priorización del aporte al pago de la deuda como principal objetivo de gobierno. Pongámosle rostro a esto. Son niñas y niños, jóvenes, personas adultas que están y que han encontrado históricamente a través de la educación la posibilidad de mejorar su situación social, su situación económica, su equilibrio emocional y sus posibilidades, sus aspiraciones. Entonces, hay que priorizar, como históricamente lo han hecho aquellos próceres de la historia que han creído en la cobertura social y que han creído en esos sistemas oportunos que cubren, que cobijan y que garantizan el acceso a oportunidades a través de la educación. ¿Cómo valoran también la posición que tiene la ministra Ana Catarina Müller frente a esos recortes presupuestarios que hace a Hacienda? En otras administraciones hemos visto a veces enfrentamientos, incluso entre ministros de un mismo gabinete por este tipo de temas. Ahora, ¿qué observan ustedes? Y no sé si han tenido incluso como gremios alguna comunicación más reciente con la ministra sobre esta solicitud de Hacienda. Lamentablemente no hemos tenido, bueno, nosotros hemos enviado incluso algunos oficios dirigidos específicamente a la señora ministra solicitándole que se respete la inversión en educación que establece nuestra Constitución. La semana pasada presentamos un segundo oficio. Al día de hoy no hemos logrado obtener de ella respuesta ni por escrito, ni una audiencia, ni un espacio de conversación para poder conocer cuál es su posición. Nos preocupa enormemente porque sabemos que la ruta de la educación se convirtió en un camino vecinal, no en una autopista o en la autopista que se creó o que se creyó en su momento para poder avanzar hacia una modernización, avanzar hacia una cobertura equitativa, de calidad. Se convirtió en un camino vecinal que no tiene condiciones de acceso incluso en muchos de los centros educativos y que está obstruyendo la formación de nuestros estudiantes. A veces, con mucha preocupación, nosotros nos preguntamos si esto no es un problema que pretende endosarle a los educadores y a los administradores de los centros educativos la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Cuando los padres de familia posicionan la fijación o la molestia, vuelcan su molestia hacia un director de un centro educativo que no logró pagar el recibo de la luz, definitivamente nosotros vemos que hay un objetivo, ¿verdad?, ahí oscuro, que puede permitirse a través de la forma en la que se ha tergiversado la información. Es que la educación pública no funciona. Pretendemos señalar, responsabilizar, culpabilizar a los administradores de los centros educativos. ¿O estamos entendiendo como costarricenses que es que el presupuesto no está alcanzando para cubrir estas cuestiones? Esto responde a problemas estructurales y se tiene que señalar desde las diferentes trincheras de lucha, desde las diferentes ópticas. Y tenemos que dejar también sobre la mesa que el SEC iniciará los procedimientos necesarios para poder defender como nos corresponde el presupuesto educativo, porque la calidad de la educación no puede ser posible si no hay inversión.
Doña Georgina, sí, en los últimos minutos ya los ha adelantado un poco usted que el sindicato iniciara una defensa de este presupuesto, pero ¿por dónde pasa esa defensa? Tal vez, ¿qué acciones han pensado ustedes realizar de cara a lo que se podría venir, pues planteando la negociación de un presupuesto este año en el cual se podrían reducir aún más los dineros que se dedican a la educación costarricense y tomando en cuenta que también falta la discusión de, el Fondo Especial para la Educación Superior, que es el fondo o el presupuesto universitario? Bien, pues los flancos de acción son diversos, compañeros. Les tenemos que comentar, bueno, aparte de las acciones de inconstitucionalidad y todas las denuncias que se puedan presentar por la vía legal por parte del sindicato, pues se van a imponer y se van a tramitar. Y aparte de eso, es muy probable que iniciemos un proceso de movilización. Ahí próximamente estaremos dando a conocer cuál será la metodología y cuál será el proceso de llamado, porque esto se tiene que convertir en una lucha nacional, esto se tiene que convertir en una propuesta que se centre en el aporte de todos y de cada uno de los actores sociales, como les dije anteriormente, desde la Mesa Nacional de Diálogo de Sectores Sociales y Productivos, donde confluye una serie diversa de actores sociales. Tenemos también la certeza de que ellos se unen a nuestra preocupación y se unen también a esos flancos de defensa que nosotros tendremos que iniciar como principales garantes de la calidad y de la cobertura de la educación pública de nuestro país. Muchísimas gracias entonces a Georgina Alvarado, quien es secretaria general del SEC, el Sindicato de Educadores y Educadoras Costarricenses. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta interferencia y pues por supuesto que estaremos dando seguimiento a lo que suceda con el tema del presupuesto educativo para el próximo año y las implicaciones que podría tener este recorte. Muchísimas gracias, Georgina. Muchas gracias a usted, David, y a usted, Yulda. Que pasen una feliz noche. Y nada más mencionar antes de cerrar este espacio que hoy de hecho fue la primera encuentro entre rectores y rectoras de las universidades públicas y de los representantes del Estado, del Ministerio de Educación Pública de cara a la negociación que será la del FES 2025. Por ahora el acuerdo es que serán 5 sesiones y pues ya tienen las fechas definidas y que al final de la quinta sesión es cuando se valorará dar pues, declaraciones de lo que fue el proceso de negociación. Así que eso es parte de lo que se está estableciendo hoy con las reglas de oro que inician, pues entonces la negociación de esta comisión de enlace para el FES 2025, que también cuenta con la participación, recordemos, de representantes estudiantiles. Así que pues también pues estaremos hablando sobre el FES próximamente debido a que este inicio de negociaciones.